Capítulo 11, vamos en esta ocasión a tocar este apasionante tema, ¿dónde obtener ayuda cuando estamos heridos? ¿Dónde obtener ayuda cuando estemos heridos? Ahora, cuando pensamos en las heridas de la vida, pensamos en la gente que nos ha hecho algún daño, pensamos en la vida misma, o muchas veces pensamos en Dios cuando nos sentimos de vez en cuando desilusionados, no queremos tener el acercamiento a Él. A menudo cuando pensamos en Dios sabemos que Él es Padre, pero resulta que el Padre que tuvimos, uno dice, híjole, con esos papás, ¿para qué quería yo enemigos en esta vida? Me amargaron la existencia. Entonces de repente dicen, pero tienes un Padre en los cielos. No, gracias. Yo mejor me vivo solo, sin necesidad de ningún padre en la vida. Entonces todos estos problemas llegan a herirnos, a causar una profunda confusión. Pero vamos a ver en qué consiste este segundo paso. El primer paso dice, comprendo que no soy Dios. Admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. ¿Alguien puede levantar su mano y decir, yo tengo que ver con esto? A ver. ¿Alguien ya lo sabe todo? Gracias. Yo creo que la gran mayoría estamos comprendiendo. Jugamos a ser Dios, ¿no? Nos encanta jugar a ser Dios. Que tenemos todo el control, que la gente hace lo que nosotros decimos, etcétera. Y vemos a menudo que ni nosotros mismos podemos controlarnos. Muchas ocasiones tenemos respuestas rápidas y hábiles para la gente que está a nuestro alrededor. Y tenemos un problema y no sabemos qué hacer nosotros mismos. Así que tenemos que comprender, este fue el primer paso. Ahora vamos a entrar a este segundo paso, cómo obtener ayuda cuando estamos heridos. Debemos de entender que el mundo es imperfecto. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahí está en sus Biblias. ¿Por qué no lo leen conmigo, por favor? Es Hebreos 11, 6, página 1150. Obviamente de las Biblias que están ahí, si usted trae su propia Biblia y no es Nueva Versión Internacional, entonces sí, busque Hebreos. Está más o menos ahí entre Génesis y los mapas, más o menos. Hebreos 11, sí, porque no sé qué páginas serían otras Biblias, ¿verdad? Pero dice Hebreos 11, 6. ¿Quieren leer conmigo? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vale la pena que hasta memoricemos este texto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca, pues tiene que creer que existe. Y vamos a tratar precisamente este asunto en este día. Como ya dijimos, nuestro deseo de controlar las demás cosas es la raíz de muchos de los problemas. Entre más inseguros estamos, más queremos controlar. La persona regularmente que la ven dando demasiados órdenes, que está tratando de controlar todo, es una persona muy insegura. Regularmente así sucede. Cuando trato de controlar todo, cuando trato de controlar la vida de mis hijos, aún del clima, del ambiente, es que en realidad soy muy inseguro. Y alguien diría, no, es todo lo contrario, esa persona es muy segura de sí mismo. No, si es seguro de sí mismo, no tiene que controlar nada en esta vida. Simplemente Dios le ha dado dominio propio y sabe que todo acontecimiento en la vida obedece a un plan perfecto de Dios. Pero cuando tenemos la tendencia de controlar nuestras amistades, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestro medio ambiente, regularmente podemos hablar de una persona bastante insegura. Cuando tratamos de controlar todo, se termina, dijimos la semana pasada, en fatiga, en muchísima frustración y también en fracaso. En pocas palabras, tenemos que romper con esto. Y la pregunta es, ¿cómo romper? ¿Cómo romper con esta tendencia a controlar todas las cosas? Bueno, creo que tenemos que superar algo que todos en esta vida, tarde o temprano, tenemos. La negación. Pensar que en realidad no tenemos absolutamente ningún problema. ¿Cómo romper la negación? La negación es un problema que nos aleja de movernos hacia la recuperación. Es el tipo de persona que dice, no, todo está bajo control, no te preocupes. No, realmente eso no es ningún problema, ya lo tengo controlado. Nos excusamos o acusamos a otros. Decimos, si mi esposa fuera un poquito mejor, yo sería un mejor esposo. Si mis hijos fueran más obedientes, yo sería un mejor padre. El tipo de personas que siempre está echando la culpa o haciendo responsables a las personas que hay a su alrededor. Nos acusamos, excusamos, somos de vista corta, decimos cómo te va y algunos contestamos bien. Dentro de las circunstancias, más o menos bien. Dicen que un día en un periódico apareció la idea de alguien que verdaderamente estaba negado. Decía más o menos el artículo así, o el anuncio. Perro perdido, perro de 3 piernas, ciego del ojo derecho,
le falta la oreja izquierda, no tiene cola y recientemente lo castraron. Responde al nombre de afortunado. Es un buen ejemplo de negación en la vida, exactamente. Y a menudo así estamos nosotros, ¿verdad? Simplemente nos va mal, tenemos algunos problemas, decimos, no está pasando nada. Un problema de terrible negación. Pero déjenme decirles que Dios tiene un antídoto para la gente que niega sus problemas. ¿Saben cuál es ese antídoto? El dolor. El dolor. Dios va a utilizar dosis medias de dolor en nuestra vida para entender que sí tenemos un problema, que sí necesitamos la ayuda de alguien, y especialmente la ayuda del Todopoderoso es Jesucristo. Raramente cambiamos cuando las cosas van bien, pero nos ponemos alerta cuando las cosas empiezan a salir de su contexto. No cambiamos hasta que el dolor excede el temor al cambio. Es el asunto. Hay veces que estamos en el dolor, no voy a cambiar, pero viene más dolor, ya no aguantamos, entonces decimos, ahora sí voy a cambiar. Porque tenemos un terror al cambio, pero la gente cambia cuando el dolor es más grande que su temor a posibilidad de cambio. Simplemente Dios va a usar algunas redadas de negación, o para la gente que está negada, Dios usa 3 redadas que vamos a ver rápidamente en esta hora, como introducción. Por ejemplo, Él va a usar este tipo de cosas que le podemos llamar redadas de negación y cuyo único propósito es que nosotros entendamos que tenemos un problema y que nos acerquemos a Dios. Hay 3 redadas básicamente de Dios. Número 1, crisis. Cualquier tipo de crisis en la vida, Dios va a utilizarla para mostrarte que en realidad necesitas ayuda. Puede ser enfermedad, puede ser alguna crisis económica, puede ser pérdida de trabajo, puede ser estrés, puede ser que los hijos escapan de control. Cualquier tipo de crisis va a producir en ti dolor y es una redada de Dios. Dios está diciendo, quiero acercarte a mí, quiero que encuentres en mí la solución a tus problemas. Sin embargo, hay una segunda redada. Esto se le llama la confrontación. Es el tipo de personas que son confrontadas por sus amigos o por otros, que les dicen, tú necesitas ayuda. Hay un dicho que dice más o menos o reza así en los Estados Unidos. Si alguien te dice que tienes espalda de caballo, ignóralo. Si 2 te dicen que tienes espalda de caballo, vete en el espejo. Y si 3 te dicen que tienes espalda de caballo, cómprate una silla para montar, ¿no? Y eso me gusta. Simplemente porque a menudo estamos negados. Hay gente que se puede acercar a nosotros para decir, no, tienes un problema, no, está loco, ya me vio con malos ojos, simplemente no soy de su agrado. Pero cuando 2 personas están diciendo que tienes un problema, cuando 3 personas están diciendo que tienes un problema, ¿saben qué es? Es Dios. No son las personas. Dios usa la confrontación. Va a enviarte personas para decirte, tú tienes en realidad un problema. Puede ser tu esposa, tu amigo, un pariente lejano, a lo mejor tus hijos, a lo mejor alguien aquí dentro de sábados por la mañana que tenga la suficiente valentía como para confrontar tu problema. Decíamos cuando vamos en el automóvil, de repente vemos focos que se prenden y nuestra tendencia es pegarle al tablero porque según nosotros tiene un falso. Pero de repente se prende y dice, arregla el asunto. ¿Por qué? Porque algo está funcionando mal. El dolor también es un sensor. Hay unos que decimos, a ver, ¿cómo puedo evitar el dolor? Me voy a ir al cine. Me voy a cambiar de localidad. Ya lo hacía Mac. Me voy a ir a Monterrey para quitarme este problema. Simplemente voy a hacer un cambio en mi vida. Voy a dejar esta carrera. Voy a dejar este trabajo. Y ahí está el dolor latente. Lo que hacemos es, lo aplazamos o tratamos de ignorarlo, pero ahí está. Y cuando hay un dolor en la vida, evidentemente hay algo que no está funcionando bien. No nos vamos a la raíz del problema. La confrontación es usada para esto. Cuando empieza a sonar una alarma contra incendios, ¿qué hacemos? ¡Ay, pero qué molesta alarma! No puede ser, no entiende que me duelen los oídos. Por favor, cuando estás sonando una alarma contra incendios, tienes que moverte a resolver el problema y no estarte quejando de la alarma. Mucha gente hoy en día se queja del dolor. Simplemente dice, tengo problemas, me duele mucho, pero no enfocamos cuál es en realidad la raíz de todo. No sirve para nada. Dios usará estas cosas para llamar nuestra atención cuando hablamos de la confrontación. O tercero, espero que no se use en el caso de muchos de nosotros, pero a eso se le llama catástrofe. Catástrofe. ¿Sabes qué, amigo?
Me gustaría que Dios nunca usara esto para llamar tu atención. Pero ¿sabes? Lo usa. Lo usa. Es cuando ya está fuera todo aparentemente de control. Cuando alcanzamos lo más bajo en la vida. Puede ser física, emocional, espiritual, cualquier tipo de problemas. Simplemente lo que sucede es que a menudo Él tiene que retroceder. Ahora, está conectado con el primer paso. Yo quiero ser Dios. Y dice Dios, de veras quieres ser Dios? Sí, ahí te va. Dios da un paso atrás. Resuélvelo. Resuélvelo. Y es que así es. Simplemente tú dices, voy a controlar la cosa, tengo mis ahorros, tengo estos contactos, mi personalidad, mi preparación académica, dice Dios. Dale. ¿Y qué sucede? Cuando Dios da un paso atrás, se produce una catástrofe en la vida. De tal manera que dices, no puedo hacerlo yo solo. No puedo salir adelante por mí mismo. Necesito la ayuda de alguien. Si quieres ser Dios, Dios te da el chance. De veras. Para que entonces hagamos lo que creemos que sea conveniente. Te permite. ¿Y entonces qué pasa? Cosechas lo que siembras. Cuando Dios se quita, cosechas lo que siembras. Pero finalmente no sabe de nada. Todo lo que te sucede te impacta directamente en tu vida porque no está Dios. Cualquier cosa que decidas en tu sabiduría, piensas que va a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios no está allí. Ahora, tú le dices a Dios, ¿sabes qué, Señor? Métete en el problema, da un paso al frente y todas las circunstancias ayudan a bien. Pero entonces esto de que todas las cosas ayudan a bien o que detrás de cada cosa mala hay algo bueno, etcétera, no es para todos, ¿eh? Si tú juegas a ser Dios, tienes tus consecuencias. Vive la vida como se te pegue la gana. Vas a cosechar exactamente todo lo que has venido sembrando. No hay nada, no hay vuelta atrás. Pero cuando dejas que Dios, cuando permites que Dios te atrape en su redada de sufrimiento, sea a través de una crisis, sea a través de que sí es cierto, y mucha gente me dice que tengo este problema, y entonces vuelves a Dios, empieza la verdadera restauración en la vida. Dijimos que el primer paso a la recuperación es, primero comprender que no soy Dios. Admitir que no soy capaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Cuando llegas a este punto y dices, simplemente jugar a ser Dios es porque me tiene como me tiene. Pero vamos al segundo paso para la realidad. El segundo paso se puede llamar el paso de la esperanza. El paso 1 dice, lo admito, estoy sin ayuda, no soy capaz. El paso 2 dice, hay buenas noticias. Sinceramente, creo que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Primero, necesito ayuda. Segunda, necesito y creo que Dios existe, que le intereso y que tiene el poder. Vean varias cosas. Aquí esta definición es muy importante. Hay que creer primeramente que Dios existe. Pero hay mucha gente que Dios existe, ahorita vamos a ver algunas estadísticas, que está interesado en mí, pero además tiene el poder para ayudarme. Ahora, tú tienes que reconocer varias cosas, que necesitas la existencia de un Dios todopoderoso, y ese Dios se llama Jesucristo, también que somos importantes para Él, y la cruz de Cristo lo muestra, y tercero, que tiene el poder, la resurrección de Cristo lo muestra. Así que hay 3 partes para tomar el segundo paso en este camino a la recuperación. Vamos a ver cuáles son estas 3 partes para entrar en materia. Número 1, necesitamos reconocer la existencia de Dios. Dentro del segundo paso, necesito reconocer la existencia de Dios en mi vida. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí no tenemos problemas con esto. Creer que Dios existe. Les voy a dar lo que se acaba de sacar en una encuesta que hizo Gallup hace aproximadamente unos 3 años acerca del conocimiento. Gallup son expertos en el manejo de encuestas. Resulta que de los encuestados, dice que el 97% de los encuestados creyeron que Dios existe, es decir, creen en Dios. Menos del 2% de las personas se declararon ateos. Escuchen esto. Ahora alguien dirá, ¿no había más ateos hace 50 años? Yo digo, sí había más ateos. Pero ¿saben qué ha hecho la ciencia? Cualquier persona concienzuda, capaz,
honesta, transparente, auténtica, que se mete a la ciencia, no charlatanes, auténticos científicos, han llegado a la conclusión que detrás de todo esto que vemos como universo, le llaman, hay una inteligencia superior. La ley de las posibilidades. Leía un libro precisamente sobre creacionismo, ateísmo y este tipo de cosas. Y decían de que la posibilidad de que todo lo que hoy en día vemos haya sido una casualidad, requeriría más fe todavía. Escuchen esto. Alguien dice, yo no soy ateo porque no tengo la fe de creer en Dios. No, es que se necesita más fe para creer que esto fue una casualidad. Para que tengan ustedes una idea, vamos a imaginar que yo tengo mi reloj en la mano, lo desarmo totalmente, cada una de sus piezas, la desarmo, la carátula, todo lo que hay, y luego lo pongo en una bolsita de plástico. Luego agarro esa bolsa de plástico y empiezo a girar todas las veces que sea necesaria. Y entonces, después de un tiempo determinado, que esto llegue a ser, salir de la bolsa, un reloj como este, el cual me puedo poner en mi mano y que esté funcionando. También alguien ha dicho que todo lo que hoy existe, si fuera producto de la casualidad, sería más o menos que un tornado entrara en un patio de chatarra, empezara a hacer que todo girara a velocidades extraordinarias, 300, 400, 500 kilómetros por hora, y que acabando el tornado quedara armado un 747 avión en funcionamiento. Cuando los científicos hacen cálculos para saber si de veras todo esto es producto de la casualidad, se requiere una fe más grande que una semilla de mostaza, créanme. Así que cuando estamos pensando en la existencia de Dios, ciertamente Dios ahí está. ¿Y saben qué ha hecho la ciencia? Es más, la revista Time hace algunos años apareció el siguiente artículo así en la portada, decía, la ciencia descubre a Dios. Aquí es donde sabemos más y más acerca del universo. Tenemos una grande habilidad numérica por medio de computadoras para probar las oportunidades al azar. Mucha gente hoy en día está cuestionando muy seriamente que todo lo que hemos visto, nuestra propia vida, es producto de un accidente cósmico. Es más, entre más conocemos el universo, más estamos convencidos que hay alguien detrás de todo esto. Ahora, este es el primer paso, exactamente lo que queremos decir. Reconocer la grandeza de Dios. Ahora, no se alteren. En realidad, Romanos 1:20 dice, ya que la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente por medio de las cosas hechas. O sea, cualquier persona que dice, bueno, a mí nadie me ha hablado de Dios. Yo no sé en realidad si Dios existe o no. Y dice, solamente ve la creación y observa que detrás de todo esto hay un Dios que ha manejado todas estas cosas. Desde la creación se pueden ver las cualidades invisibles de Dios. El Salmo 19 dice, los cielos declaran la gloria de Dios. De hecho, creo que la Biblia dice que es una necedad no creer en Dios. No creer en Dios es irracional, es ilógico simplemente. ¿Por qué? Porque el punto de vista es que Dios hoy en día cambia vidas. No solamente está al tanto de todo lo que sucede, sino también en cada problema particular. En el siglo XVIII había poca gente que no creía en Dios, pero se creó un concepto muy interesante que se llama el deísmo. Esta forma de pensar tiene mucho que ver hoy en día con la manera como percibimos a Dios. El Dios deísta en el siglo XVIII, a mediados de ellos, era el Dios que había concebido todo el universo, el Dios que había concebido toda la creación, es más, el Dios que nos había hecho a nosotros. Pero esta era su única función, no tenía nada que ver conmigo. Es como armó un reloj Dios, le dio la suficiente cuerda para varios miles o millones de años y lo soltó. Y hoy en día lo que sucede en este mundo, pues es producto de la casualidad. Si Dios está como el arquitecto del mundo, pero en realidad no tiene nada que ver con mis problemas personales. Ahora, seamos sinceros, si Dios existe de tal manera, yo no quiero nada con ese Dios. Porque simplemente reconozco su poder, reconozco su capacidad, pero entonces quiere decir que lo que me pasa con mis hijos, con mi esposa, mis necesidades, mis crisis, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pues entonces prefiero no creer en ningún Dios, fíjate. Porque un Dios que es parcial, un Dios que está incapacitado para ayudarme en mis problemas, se puede quedar en su lugar. Ahora, el punto real para la mayoría no es si hay un Dios. ¿Saben cuál es el verdadero problema? Si salimos ahora mismo para preguntarle a la gente, ¿tú crees en Dios? A lo mejor un 95% va a decirnos que sí. Pero ¿saben dónde se parten las aguas?
cuando podemos preguntar, ¿qué tipo de Dios es en el que tú crees? Y ahí es donde sí, las cosas pueden ser no tan unánimes como que todos creemos en Dios. La diferencia es que, ¿qué tipo de Dios tienes? Porque todos de alguna manera tenemos, algunos hasta queremos casi como un Dios de bolsillo, ¿no? Hasta le decimos Diosito, algunos, en forma cariñosa, sin entender que Dios es todopoderoso. Desdichadamente para muchas personas, tienen conceptos erróneos acerca de Dios. Una de las alusiones a Dios más fuertes en la Biblia es que es Padre. Y cuando pensamos en Dios como Padre, inmediatamente vienen a nuestra mente las personas que nos dieron la vida. A lo mejor les conocimos, a lo mejor no, a lo mejor nos abandonaron. Yo me entero constantemente en la consejería de situaciones de papás que ciertamente hacen desgraciados a sus hijos abiertamente. Es más, parece que en el momento en que se los pusieron en los brazos, le dijeron, voy a hacer de mi cuenta corre, que te voy a hacer infeliz el resto de tu vida. Y alguien dirá, eso es imposible, ninguno de nosotros ha hecho eso o ha dicho eso. Pero ¿qué tal al llevarlo a la práctica? Y entonces cuando pensamos en Dios y dice yo soy el Padre amoroso, el Dios eterno, inmediatamente vienen a nuestra mente las figuras de nuestros propios padres. Ahora, si tu padre fue un abusivo, entonces tiendes a pensar que Dios es un abusivo. Si tu padre te enseñó a tenerle miedo, entonces quiere decir que tú también tienes que tenerle miedo a Dios. Entonces, si piensas que Dios o tu padre te enseñó que era muy distante, no se acercaba a ti, pensamos a menudo que así es con Dios también. Simplemente queremos o tratamos de igualar la presencia de nuestro Padre e incluirla en el carácter de Dios. Pero mira, si tu Padre no es amoroso, tú piensas que Dios así es. En realidad, en lugar de que Dios nos haya hecho a su imagen, hoy en día el hombre hace a su imagen a Dios. Decimos, a ver, ¿cómo es mi papá? ¿Cómo fue mi vida familiar? Y entonces traspolamos exactamente esta misma idea y hay gente que sencillamente no puede creer en Dios por lo que vivió en su padre. Pero déjame decirte que el primer paso para poder entender tu dolor es que reconozcas que Dios está ahí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No el ignorante, el necio. ¿Qué es un necio? ¿Qué es un terco? Un testarudo. Sabe exactamente que es verdad, pero yo digo, no. ¿Qué pasa con los hijos? ¿No? A menudo tenemos algunas discusiones donde ellos son necios. Y le decimos, es que te estoy viendo. Yo lo vi como le estabas pegando a tu hermano. Nos sucede así a menudo, ¿verdad? En casa. Pero si te vi. No, papá, lo que pasa es que mira, yo estaba usando este palo porque estoy jugando a tal. Pero si te vi, ¿cómo le diste? No, pero mira, papá, etcétera, etcétera. Esta negación tan terrible la tenemos desde pequeños. Se empieza a dar en los primeros años de la vida. Claro, se pone más dura en medio de la adolescencia y en la vida adulta finalmente define nuestro estilo. Creer que Dios está allí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para esto necesitamos en segundo lugar entender el carácter de Dios. Alguien puede decir, bueno, sí, creo en Dios, pero ¿en qué tipo de Dios? Vamos a ver acerca un poquito del carácter de Dios, porque el Dios que te ofrece ayuda no es cualquier Dios. O una deidad allá distante que no tiene nada que ver con tus problemas. O como algunos que pensamos que Dios es como un mozo cósmico. Es decir, que tiene un gran trapo en su brazo y que está así, ¿qué necesitas, querido hijo? Y entonces estamos todos así nada más, tronamos los dedos y de repente se hace. Si tú tienes ese Dios, estás muy equivocado. Por eso es importante reconocer algo de la naturaleza de este Dios. El segundo paso en esta recuperación no solamente reconocer su existencia, ya dijimos, 98% de gente cree en Dios, sino también entender su carácter, cómo es realmente. Y hasta que no sepa realmente cómo es Dios, no puedes confiar en Él. Un día platicaba con una persona y me decía, yo no puedo creer en un Dios violento, en un Dios así, y en un Dios asado, y me ha dado toda su descripción, y yo le dije, le tomé la mano y dije, felicidades, ya somos dos, porque yo tampoco creo en ese Dios. Los conceptos que tenemos de Dios van a determinar nuestro grado de entrega o de confianza. Claro, si tengo un Dios distante, un Dios que no se preocupa por mis necesidades, un Dios que no tiene nada que ver con mi dolor, ni mis necesidades, ni las de mi familia, otra vez insisto, no quiero nada de Él. Yo también me convertiría en el ateo más grande de la historia. Sin embargo, afortunadamente, Dios quiere que le conozcamos como Él es. Por eso Él vino hace 2002 años a la tierra. Vino en forma de ser humano.
vino como Jesucristo. Y Él dijo, ¿quieren conocer a Dios? Aquí estoy. Vean cómo es Dios. Muchos sentimos una atracción muy fuerte por Jesucristo. El canto, me has atraído, Jesús. ¿Por qué hay tanto de atractivo en Jesús? Porque era Dios hecho hombre. Cuando alguien quiere, yo quiero entrar en las profundidades del cosmos para identificar a Dios. Quiero meterme quizá en una secta donde a través de la meditación pueda llegar a través conocer a Dios. Quizá meterme en algo místico, algo mágico para conocer a Dios. Y dice, para evitarte todas estas cosas, Dios puso un pie en la tierra. Miren, en el año 1969, el hombre puso un pie en la luna. Y desde ese tiempo no somos mejores. Porque el que el hombre ponga el pie en la luna no hace la diferencia. Hace 2000 años Dios puso su pie en la tierra. Y la cosa se cambió. La historia, los sucesos, la vida fue transformada para siempre. Así que tú dices, bueno, quiero conocer a Dios. Estoy de acuerdo contigo. Tengo mucho dolor y quiero conocerle. ¿Sabes? Estudia la vida de Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando piensas en la vida de Jesús, piensas entonces en toda la capacidad de Dios. Versículo en Colosenses capítulo 1 dice, Cristo es la expresión visible del Dios invisible. Si tú deseas saber en realidad cómo es Dios, solamente mira a Jesús. Él es la expresión visible del Dios invisible. Cuando estudias a Dios, conoces más acerca de Él. Ahora, voy a decirles algunas 3 cosas importantes acerca de Jesús que te van a ayudar a vencer tus hábitos, tus heridas y tus complejos. Número 1, y ahí está en tus hojas. Dios conoce todo acerca de mi situación. Dios conoce todo acerca de mi situación. Debemos de aprender que Dios conoce todo respecto a nosotros. Él conoce nuestros hábitos, nuestras heridas, nuestros complejos. Él conoce todo lo bueno. Así para que diles qué tan bueno soy. Sí, pero también conozco todo lo malo, ¿también se los digo? No, eso sí, no. Nada más todo lo bueno que yo soy, ¿verdad? Dice el Salmo 56, de manera maravillosa, ¿sabes cuán atribulado estoy? Has visto todas mis lágrimas. ¿No es eso increíble? ¿No es eso increíble? Pensar que Dios ha visto cada uno de los momentos de sufrimiento, cada uno. Alguien dirá, es que yo estaba muy solo ese día. Es que estaba muy sola y sin comprensión, dice Dios. No, yo estaba allí. Es que cuando experimentamos esta pérdida tan terrible en la casa, yo estaba ahí, dice Dios. Cualquier circunstancia. Me gusta decirle a Dios que es el Dios de mi historia. La registra Dios. Dice, yo he estado en cada momento, conozco cada lágrima que ha salido de tus ojos. Ese es el Dios poderoso que quiere relacionarse contigo. He visto tus lágrimas. Cuando dices, bueno, es que nadie conoce el infierno que estoy pasando en mi matrimonio. Cuando tú dices eso, tú estás equivocado. Porque Dios dice, sí lo conozco. Es que no sabe lo que es lidiar con un hijo terrible, tan rebelde. ¿Tú crees que no lo sé? Claro que lo sé, lo conozco absolutamente. Nadie sabe que estoy luchando con este hábito y quiero romper este vicio de mi vida y no puedo. Dios sí sabe. Nadie conoce la depresión y el temor que estoy atravesando. Dios sí. Él ha visto tus lágrimas. Él conoce cada una de tus etapas. Nada escapa de su conocimiento. Dice el Salmo 31. Has visto las crisis de mi alma. Dios está atento a nuestras necesidades. A lo que sucede, Él conoce lo que necesita antes de que nosotros se lo pidamos. Ahora, a lo mejor hemos sido muy insensatos y rebeldes. ¿Dios sabrá de nuestra insensatez? Perfectamente. ¿Sabes? Y sabe perfectamente que a menudo somos muy cabeza dura. Conoce perfectamente nuestra condición. Esto lo dice el Salmo 69. ¿Sabes cuán insensato he sido? A veces tendemos a olvidar esta parte. No creemos que Dios sepa todas las locuras de nuestra vida. Pero ¿saben? Cada vez que vivimos, tenemos una audiencia de 24 horas y no es Big Brother. En mi vida yo manejo una audiencia de 24 horas. Cada instante de mi vida, Dios está viéndolo. Cada instante de tu vida, Dios lo está viendo. O se llama la audiencia de 24 horas, que es la audiencia de Dios. Él conoce todos los días, los buenísimos y los malísimos, los conoce. Él conoce tus bromas pesadas, conoce tus malas decisiones, conoce tus buenas decisiones. Si has pecado, Él lo sabes. Si haces algo mal, Él no dice, ay, ¿cómo se me escapó esto?
Él lo sabe perfectamente. Él no se sorprende, no se altera, no se decepciona. Él conoce. Si eso puede traerte paz en esta mañana. Yo no sé el problema por el que estás pasando. Y a lo mejor le voy a informar a Gary que tengo un problema. Bueno, si me lo puedes informar, qué bueno, oraremos por ti. Pero sabes, Dios sí lo sabe perfectamente por lo que estás pasando. No soy el tipo de persona que aquí hay entre nosotros alguien que está pasando una depresión en este momento. No me interesa saberlo. Con que Dios lo sepa es más que suficiente. Y con que tú lo sepas es más que suficiente. Dios conoce. Segundo, Dios se interesa por la situación, cualquiera que sea. Él se interesa. Me gusta mucho lo que dice el Salmo 103. Es un salmo de agradecimiento, ¿verdad? Vean lo que dice el Salmo 103. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición. Sabe que somos barro. Sabe que somos barro. Dios se interesa por mi situación. Ahora, yo puedo conocer tu problema, pero de conocer a interesarme hay una diferencia, ¿no? Podemos estar a lo mejor viendo a algún niño de la calle o una persona que pide limosna. Pues ya conocemos que es un indigente. Pero de eso a que me interese resolver su problema hay una diferencia. Entonces escucha bien. No solamente Dios conoce lo que nos pasa, sino está interesado. Él dice como un padre. Cuando tenemos algún tipo de necesidad o de angustia, Él dice, ¿qué es exactamente tu dolor? Él puede ayudarnos. Él está allí. Simplemente sabe que somos frágiles. Me gusta mucho cuando dice, sabe que somos barro. ¿Te gusta ponerlo en ciencia actual? Sabe que somos moléculas, neurones y protones que están ahí dando vueltas y que no saben ni qué quieren de la vida. A menudo veo a Dios desde el cielo viendo a nosotros así como bebés gateando por el mundo, sin saber a dónde vamos ni qué hacer. Él lo sabe. ¿Y sabes? Dice la Biblia, te he amado con amor eterno. Alguien dirá, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Dios amarme y su amor nunca acabar? Él ama en días buenos y en días malos, sí. A diferencia de nuestro Padre, ¿verdad? Qué tristeza, ¿verdad? Cuando quizás hacemos algo indebido y simplemente pues ya perdemos hasta muchas veces el cariño del papá. Sé de muchos de ustedes que a lo mejor ya no pueden ver a sus padres quizá durante muchos meses o quizá durante muchos años porque hubo una división tan fuerte. Y a lo mejor tu padre te dijo, desde que tomes esta decisión no volverás a saber de mí. He perdido un hijo, he perdido una hija. Esto es tan recurrente en la vida. Y claro, cuando dices, ahí está Dios contigo, no, también me va a mandar a volar en días malos. Pero no, eres muy distinto a nosotros. En días malos Él te ama, en días buenos Él te ama. Te equivocas, Él te sigue amando. Porque el amor de Dios no está motivado por lo que tú haces, está motivado por lo que Él es. Y lo que Él es inalterable. Cuando Él dice, yo te voy a amar, lo que está en fuego es su carácter. Y alguien dirá, oye, pero sí de plano esta semana hice cosas que no tienen perdón. Y dice Dios, sí, sí tienen, acércate. Yo quiero limpiar eso. Ese es el Dios de la Biblia. Quizá ni siquiera lo habías escuchado, quizá ni sabías que existía. O quizá te metieron en tu cabecita que Dios está de malas contigo. Y entonces necesitamos un intercesor o una intercesora, sea cual fuera tu creencia. A menudo sucede esto, es muy cultural en la vida y eso se traslada a la vida espiritual. La mamá tiene que estar con los niños día y noche. El papá trabajando como gran proveedor. Llega el papá a las 9, 10 de la noche y entonces la mamá le tiene la lista de todas las cosas malas que hizo el hijo. ¿Recuerdas esos años maravillosos? Y entonces hay veces que estabas acostadito ya en tu cama, dormidito, con tu bigote de chocolate aquí, ya que te quedaste dormidito y maravilloso, y de repente, ¡pum! Vale, pero ni avisaba, ¿no? Y de repente, ¿qué le hiciste esto a tu mamá? ¡Pah! Y empezaban los golpes o los regaños, y salía la madre, ¡no le hagas nada! Y uno dice, a ver, regresamos un poquito a la historia, ¿no? Porque primero me dices todo el fastidio que fue para él, ya lo estás defendiendo. Ahora, trasladen esto y así es lo mismo en México. Dios lo vemos como el gran proveedor, el que da la lana y el gran macho en el cielo. Entendamos esto, ¿eh? Tiene mucho que ver con la cultura. Pero entonces, de repente nos portamos mal. Y a lo mejor tenemos a alguien que va con el chisme y le dice a Dios todas las cosas malas que hemos hecho. Y entonces Dios va a ejecutar venganza. Y entonces aparece la patrona de los mexicanos. Y estoy hablando en serio. Entra, intercede delante del Padre para que no destruya al pueblo mexicano. Vean,
Esto es cultura, esto es sincretismo, esto nunca apareció en la Biblia. No encuentro un solo ejemplo. Permíteme, por favor, dame tu Biblia. La he leído varias veces y no he encontrado un pasaje donde aparezca esta escena. Esta es una escena de la cultura, pero no es el Dios en el que yo creo. Entonces papá, que se ve como el proveedor, como el que regaña, como el que golpea, y la madre se ve como la protectora, no le hagas nada, por favor. Y así crecemos. Entonces cuando dicen, oye, Dios te puede ayudar, no, que Él me siga dando, que Él siga proveyendo, que pague la colegiatura, que tenga el refrigerador lleno, pero que no se meta conmigo. Por favor, te voy a pedir el siguiente favor. Sé lo suficientemente honesto, a ver si no estás atrapado en esta maraña cultural. Y a lo mejor no te acercas a Dios simplemente por las imágenes que hay de un proveedor macho que no tiene nada que ver contigo. Pero cuando voy a la Biblia, descubro a un padre que le dio una lana gigantesca a uno de sus hijos, al más pequeño de ellos. Fue y malgastó todo el dinero. Y el papá se queda en la puerta de la casa esperando a que llegue el hijo. Es más, la mamá ni en escena aparece. No sabemos. Alguien puede decir, era viudo. No. Estaba peleado con la esposa. No. ¿Saben por qué? Porque ahí Jesús lo que quiso hacer fue simbolizar el amor del Padre. No se metió a la recámara y estaba consultando su saldo en internet. Mira, ya gastó en esto, y ya gastó en aquello, y ahora ya gastó en esto, y ya se acabó el dinero, y ya va a venir, y cuando viene, ahora sí voy a tomar represalias, voy a destruirlo, voy a romperle toda la cara. Sino que está ahí en la puerta esperando a que regrese, y cuando regresa, va y corre, el papá lo abraza y le compra nuevas cosas, hace una gran comida. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese sí puede ayudarnos en medio del dolor. Pero el Dios cultural de México tiene sus zapatos sobre el cuello de los mexicanos. Y sabes, ese no es el Dios en el que yo creo. Por eso cuando hablamos del 98% de creyentes en Dios, ¿pero cuál? Porque si es ese, no quiero nada que ver con ese. Pero si es el que se mete, el que está atento a mis necesidades, el que se interesa por mi situación. Dice Romanos 5:8, Dios mostró su gran amor por nosotros, enviando a Cristo a morir. Este poder supremo del que hablan algunos grupos de autoayuda, y muchas veces hasta ahí nos quedamos, el poder supremo se llama Jesucristo. Tienes que entenderlo de una buena vez. Si no, entenderás solamente un poder allá místico, sobrenatural. No, es alguien que tomó forma de persona y paró en una cruz. Ese es el Dios el que te estoy invitando que le lleves todo tu dolor. Ese es el Dios eterno, es Jesucristo. Jesucristo es ese poder al que te puedes conectar porque Él conoce tu situación y le interesas. Cuando dices, me siento demasiado solo, ¿verdad? En esta vida. Dice Jesús, yo estuve solo. De vez en cuando siento que los demás me traicionan. Dice Jesús, en mi vida hay una historia de traición. De vez en cuando me siento abandonado. En la cruz nadie había estado tan abandonado como yo. Así que te entiendo. Número 1, conozco tu situación, me interesa tu situación. Y tercero, puede cambiar tu vida y tu situación. Dios puede hacerlo. Estas son las buenas noticias de Dios. No solamente le interesa, sino también puede cambiar mi vida y mi situación. Estas son las buenas noticias. A veces mi vida cambia. A veces Él cambia la situación. Y a veces Él cambia las dos. Él tiene poder. Hay veces que me dice, ven para acá porque te voy a cambiar a ti. Y nos cambia. Y hay veces que dice, ven para acá y voy a cambiar la situación. Y la cambia. Y hay veces que dice, voy a cambiarte a ti y a la situación. Pues Él tiene poder para hacerlo. Él tiene poder. Tiene sus estrategias. Y además es soberano. Nota lo que dice Pablo. Oro para que comiencen a entender cuál increíblemente grande es su poder para ayudar a los que creen en Él. Para que puedan entender. ¿Saben qué me tiene enfrente de ustedes, queridos? La capacidad de cambio del Evangelio de Jesucristo. Si no, yo estaría dedicado a otra cosa. Pero miren, observen vidas como las de Masumi o la vida de Mac. ¿Hace cuántos meses? 3 meses. Dios tiene poder para transformar vidas, sí. Y cada vez que alguien se para aquí para contar su historia de fe, no está hablando de sus grandes logros espirituales y que digamos, mira qué tremendo y maravilloso y es nada de eso. Cada persona que se levanta y que nos levantamos aquí, podemos decir, teníamos estas broncas, pero fuimos a Dios y ahora Él nos ha transformado. Yo tengo listas de personas que llegaron con una vida destruida, decidieron creerle a Dios, pusieron su vida en las manos de Jesús y ahora su vida es distinta. Eso se puede probar. Cualquier ateo no tendría argumento para hacerlo. La capacidad de transformación de Dios.
¿Alguna vez te encuentras a ti mismo paralizado por posponer los problemas? Sé que necesito hacer algo, pero mañana mejor. ¿Alguna vez te sientes que no puedes lograrlo? Jesús dice, yo tengo el poder, hagámoslo ahora mismo. Él puede restaurar una relación rota. ¿Sabían? Él puede levantar a una persona que está mal de salud. Él puede. Él puede hacerte libre de alguna adicción. Él puede. Él puede ayudarte a cerrar la puerta al pasado para que estos recuerdos te dejen de perseguir si tan solo confías en Él. Él puede. Dice Lucas 18:27, lo que es imposible para mí es posible para Dios. Esa es la gran realidad. Hay cosas que no puedes hacer. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando dices tú, Señor, hasta aquí, yo ya no puedo más. Dice Dios, yo aquí empiezo. Yo aquí empiezo. Haces tu esfuerzo, ya no puedo más. Es tan grande el dolor, dice Dios, aquí empiezo. Donde termina la posibilidad del hombre, empieza la posibilidad de Dios. Entonces imagina, si los hombres han hecho tantas cosas tan maravillosas, la gran muralla china, que la hicieron a memoria ¿de quién, perdón? ¿Qué cosas, ¿verdad? Hicieron semejante murallota para recordar quién sabe quién, y nos acordamos de ese. Lo digo, no. Qué curioso. Las pirámides, ¿cuántas cosas se han hecho en memoria de? Y bueno, pues vemos ahí las cosas, pero ni nos acordamos de las cosas. O a quién fueron, a nombre de quién fueron, ¿verdad? Pero Dios puede transformar la vida. Y Dios puede darme un nombre y un lugar. Tú dices, no me entiendes por la situación que estoy pasando, Luis Gabriel. Dice Dios, Luis Gabriel no. Ni eso entiende, ni muchas cosas entiende. Pero yo sí te entiendo. Nada es imposible para Dios. Lo que parece sin esperanza, dice Dios, conmigo apenas comienza. ¿Pero qué necesitas hacer? Pues conectarte, creerme. No hay problema. Alguien dirá, no es gran cosa, puedo manejarlo, ¿verdad? Mira, te voy a explicar algo. Quizá toda esta plataforma es tu vida, ¿sí? Entonces empiezas a crecer. Tú puedes aceptar a Cristo en los primeros años de tu vida y entonces el resto, vivirla en Él. Pero puedes decir, no, voy a vivir mi vida. Puedes vivir tu vida tratando de controlarlo, tratando de ser Dios. A lo mejor llega la edad media en la vida. Le entregas tu vida a Cristo. Mira, todavía tienes mucho que Dios puede controlar. Todavía puedo disfrutar de mi vida y hacer lo que yo quiera, se me pegue en gana. Sigues jugando a ser Dios y a lo mejor casi en el ocaso de tu vida se la entregas. ¿Qué te quiero decir? Que entre más tardes en arreglar tu relación con Dios, ve el chance que le queda para que tú seas bendición a los demás. Así que ¿para qué dices mañana? ¿Para qué pospones el dolor? Dios dice, puedo ayudarte ya hoy te puedo ayudar. Gracias, me gustó, lo voy a pensar, quizá pasando fiestas de fin de año, más adelante, está bien. Y sabes, Dios dice, bueno, pues adelante. Ahora, nadie tiene la garantía de que vas a pasar fiestas de fin de año. Nadie aquí, nadie. Pero supongamos que sí. Y que en enero reconsideras, pues ya perdiste noviembre y diciembre, viviendo en tu amargura, en tu dolor, en tu menosprecio personal, en tu autoestima en el piso. Pues ahí está. ¿Por qué no le entregas hoy tu vida? Otra vez, entre más tiempo te acerques para acercarte a Dios, menos días tendrás siendo lo que Dios tenía en mente que tú fueras en esta tierra. Tercero y último, acepta la oferta de ayuda de Dios. Acepta. ¿Alguno de ustedes tiene un automóvil que tenga su espejo retrovisor más grande que el parabrisas? ¿Quién? Así que hoy por los que vienen atrás, ¿no? Así. Nadie. La idea es que a menudo tenemos un retrovisor muy grande y estamos observando todo lo que viene atrás, ¿verdad? Todo tu pasado y ahí está el legajo de todo lo que ha sucedido. Y dice Dios, yo quiero hacerlo pequeñito así, como un espejito retrovisor. ¿Por qué? Porque necesitas ver más el futuro que el pasado. El pasado se ve de vez en cuando, observas, corriges, dirección y estás con tus ojos puestos en Jesús. Esto es lo que hacemos cuando tú aceptas la oferta de ayuda de Dios. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes, o quien produce en ustedes, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Ahora bien, aquí hay algo muy importante, ¿eh? No solamente es suficiente creer en Dios, no solamente creer que Él va a quitar la herida, tienes que conectarte al poder de Dios. Y eso es lo que Él te ofrece, la fuerza de voluntad. Alguien dirá,
Ponle mucha voluntad suficiente. No es fuerza de voluntad. Hay unos que dicen, no quiero. Sin embargo, vean lo que hace Dios. Te empuja para que empujes. En pocas palabras, te hace dispuesto para hacerte dispuesto. Suena raro. Hay unos que dicen, pero ni siquiera quiero cambiar. Algunos dirán, ¿verdad? Pero ni quiero cambiar. Pero puedes decir, Dios, hazme dispuesto a estar dispuesto a cambiar. Eso es lo que dice Filipenses 2:3. Alguien dirá, es que no es cuestión que quieras. No, también Dios puede impulsar el quieres. Esa es la idea. Porque si estamos pensando hasta que yo quiera, pero tú entrégale tu vida a Jesús. Así, ahí está. Ni quiero, pero te entrego mi vida. A ver. Y entonces, ¿sabes qué hace? Impulsa tu querer. Él pone las suficientes razones para querer hacerlo. ¿Qué sucede cuando dispones tu vida al poder de Jesús? Bueno, le pides a Dios que ponga el Espíritu Santo en tu vida. ¿Y qué hace Él? Te lleva, muchas veces alguien dirá, a cierta clase de fanatismo. No, nada de eso. La Biblia nos dice exactamente qué es lo que sucede cuando invitamos al Espíritu de Dios a nuestras vidas. Dice ahí en Timoteo, el Espíritu que Dios da nos llena de su poder, de su amor y de su dominio propio. Vean lo que te va a dar Dios. Esta oferta te va a dar 3 cosas que necesitamos para el dolor: poder, amor y dominio propio. Cuando tú recibes a Jesús, lo que hace es que Él te llena de poder, de su poder. Eso es lo que quieres en tu vida, el poder. Eso lo dice 2 Timoteo 1:7. Primero, quiero poder para mi vida. Quiero poder para romper hábitos que no puedo romper. Quiero poder para hacer las cosas correctas. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos, es que quiero hacer lo correcto, pero simplemente a la hora de hacerlo no lo puedo hacer? Quiero poder para ser libre del pasado, permitir que los recuerdos se vayan. Quiero poder. ¿Sabes quién te da ese poder? Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Segundo, va a llenar tu vida de amor. Acuérdense lo que dice ahí. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. Segundo, ¿qué? Amor. Después quiero amor. Quiero verdadero amor, porque a lo mejor has estado rodeado de relaciones donde supuestamente has tenido amor, pero nada de eso. Muchas veces nada más una atracción o una lujuria, simplemente. Quiero que me amen, quiero soltar las heridas para no construir paredes que están separándome de las personas que más amo. Quiero amor, acercarme a las personas con un acercamiento genuino. ¿Por qué? Porque la persona que ama genuinamente no tiene miedo a amar. Observen, no nos ha dado espíritu de timidez o de temor, sino de amor. Una persona que no está segura no puede amar. Simplemente, no, voy a dar mi corazón para que lo destruyan. No voy a entregar mi vida a este varón o a esta mujer. No me voy a meter en esta relación porque a lo mejor, dice ahí, ¿tienes espíritu de temor? Dice el Señor, te di espíritu de valentía. Entonces, ¿puedes amar? Oye, ¿puede haber bronca? Sí, pero ¿puedes amar? Porque tú tienes amor y tienes seguridad en mí. Ahí está la ventaja de Dios. Dios quiere que tú ames. Y además ve que dice, dominio propio. Hay una diferencia muy grande entre jugar a ser Dios y otra, a tener dominio propio. Él nos llena, nos dice que nos da dominio propio. Obviamente eso quiero yo. Y obviamente eso quieres tú. Tú no estás en verdadero control hasta que Cristo está en el verdadero control de la vida. Él domina todas las circunstancias. Luego entiendes lo que significa tener todo bajo control por primera vez en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás tratando de detenerlo por ti mismo, sino es a través de Dios en ti, que te da poder, amor y dominio propio. Hay un principio en el universo, y esto debe sonar muy simple, pero es muy profundo. Todas las cosas funcionan mejor cuando están conectadas. ¡Ay, qué profundo! ¿No? Es obvio. ¿Qué pasaría si cualquiera de los aparatos que tenemos aquí no estuvieran conectados? Pues aunque llegáramos y pusiéramos manos y le sacamos el chamuco y todo lo que quieras y todos nos ponemos aquí a hacer cosas extraordinarias, nos cortamos la piel. Oye, chécate si no está conectado. Nada más. No sé si les ha pasado, pero a menudo es así. Empezamos a ver y a ver, sácate el manual, ya están todos los circuitos y a ver cuál se quemaría. Lo primero, chécate si está conectado. Es un principio universal, pero es profundo. A lo mejor tú estás viendo la marca, estás viendo, y a lo mejor lo que te necesitas es estar conectado a Dios. Es todo. Es un principio profundo, un principio sencillo. Necesitas conectarte a Dios. Es muy simple, 2 cosas. ¿Cómo te conectas al poder de Dios? Creyendo y recibiendo. Cree y sirve.
Primero cree que Dios existe, que Él te conoce, se interesa en ti, tiene el poder de ayudarte. Luego, ¿qué haces? Lo recibes en tu vida. El segundo paso de la recuperación es una palabra muy sencilla: ayuda. 5 letras: ayuda. Necesito ayuda, necesito la ayuda de Dios. El camino a la recuperación no es fácil, por eso necesitas a Dios, y Él dice: yo voy a estar contigo. Isaías 43 dice: cuando atravieses aguas profundas y grandes problemas, yo estaré contigo, no te ahogarás. Cuando atravieses los fuegos de opresión, no te quemarás. Dice: yo voy a estar contigo. Pero Dios va a estar con nosotros mañana, hoy, todos los días, simplemente si tú se lo pides. Por eso concluyo diciéndote: ¿en qué área de tu vida te sientes herido? ¿En qué área estás atravesando aguas profundas? ¿En qué área dices: va a ser la última vez? ¿Estás atravesando el fuego en este momento, una situación difícil en tu vida? Si es así, conéctate hoy a la fuente de poder que es Dios, que es Jesucristo. Ahora bien, termino diciéndote: a lo mejor muchos llegamos aquí esta mañana diciendo: no, yo sí creo en Dios, pero ¿en cuál? Si es otro, pobre de ti, vas a vivir siempre amargado, con necesidades, con muchas crisis. Pero si es este el Dios en el que has creído, has tomado una buena elección. Y si no has creído, pero hoy quieres agarrar tu contacto y decir: me junto a ti, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, pídeselo, yo voy a hacer una oración. Si nunca lo has hecho, repite conmigo ahí en tu corazón estas palabras, y seguramente Dios va a hacer una diferencia eterna en el camino a la restauración. Inclinen todos sus rostros, cierren todos sus ojos y termino con esta oración. Si es el anhelo de tu corazón conectarte a esta fuente de poder, pídeselo. Ora así: Señor y Dios, en esta mañana vengo delante de ti porque quiero depositar mi vida en tus manos. Tú eres el Dios Todopoderoso, el hacedor de todas las cosas. Mi vida está en tus manos. Pero hoy quiero conectarme a esta fuente de poder. Hoy creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y lo recibo por la fe en mi corazón. Hazme una nueva criatura. Trabaja poderosamente en mi vida, para que hagas de mí todo lo que tienes en mente. Y en estos pasos hacia la recuperación, tú hagas la diferencia. Gracias por ser un Dios amoroso. Gracias porque conoces mi situación. Te interesas en mi situación. Y hoy mi situación está en tus manos. Bendito seas por siempre. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.